Hoy vamos a hablar de consultorías, ¿vale? Porque un media buyer se puede ganar el pan de muchas formas. Lo más normal es que se lo gane haciendo campañas para otros. Yo creo que es lo más habitual, ¿no? Sabes hacer campañas y cambias tu tiempo por dinero. Dices, oye, yo te gestiono este tipo de campañas, pero no es lo único que puedes hacer. Puede haber algún cliente o algún compañero incluso, muchas veces no tiene por qué ser con cliente final, también puede ser con un compañero que diga, oye, necesito ayuda porque estoy bloqueado en un punto concreto, o oye, voy a coger un proyecto grande que es dentro de una especialización que quizás no domino del todo, o que quiero aprender de alguien que ya ha trabajado más en esta especialización o en este sector, y se abre un mundo, que es el de las consultorías, en el cual puedes decir, oye, pues utiliza mi cabeza o sírvete de todos los conocimientos que tengo durante X tiempo, y en poco tiempo pues puedes sacar un pico de facturación interesante porque el valor que vas a aportar en ese tiempo va a ser muy grande. Entonces, Albert, un poquito para mí esta es Sí, lo que es sí, una sí, sí. consultoría. Sí, Oye, sí. durante X tiempo me vas a tener para ti y vamos a estar trabajando intensamente. Luego hay diferentes modelos de consultoría que, si quieres, es por lo que podemos empezar, o hay alguna cosilla que quieras. Antes decir que si eres junior esto no va para ti. O sea, ¿por qué? Porque en una consultoría lo que se necesita es experiencia. Experiencia puede ser en un campo solo, experiencia puede ser o sea, en un tipo de campaña, en leads o en e-commerce, en un tipo de sector. Experiencia puede ser en muchas cosas. Pero si eres junior y has tocado solo una cuenta, ponerte ya a dar consultorías es muy loco. Porque, no sé si me equivoco, Luis, pero no estás en No ese sé, punto. la verdad es que según lo has dicho me he quedado en plan de wow, pero luego lo pienso y digo que tiene cierto sentido. Yo tampoco sé a partir de qué momento me puse a dar consultorías, y al principio también, pues cuando empiezas con las Claro, primeras, pues vas un poco más comedido, pero es cierto que, claro, que si no tienes background, si no tienes experiencia, más que una consultoría sería otra cosa, ¿no? Sería como una clase sí, o pero al una... final una consultoría, y veremos que habrá diferentes tipos, tienes que ser medianamente ágil cuando veas algo, o tienes que ser ágil de saber qué mirar, o tienes que ser ágil de valorar si está bien o está mal. Entonces, tienes que tener una experiencia. Y, por ejemplo, yo no soy capaz en dar, o sea, yo tengo e-commerce, pero yo no soy un consultor de e-commerce, porque todavía no me las he visto en todas. En cambio, en leads, yo te puedo hacer consultorías de leads porque me las he visto en todas. Entonces, aquí yo creo que eso hay que tener claro, que no todo el mundo puede hacer consultorías. Para mí es importante también destacarlo. Ujú. Sí, yo la verdad que cuando la gente viene a la consultoría, a mí también me pasa parecido, ¿eh? Que cuando, por ejemplo, es un e-commerce, digo, a ver, cuidado, que yo de e-commerce Correcto. puedo dominar, pero hasta cierto punto. Digo, si tu problema va a estar más en Merchant Center, seguramente haya personas más, ¿cómo se dice? Más dotadas, ¿no? O más experimentadas que yo. Digo, si el problema puede ser de oferta, de planteamiento, de red de búsqueda, de problema de captación, o sea, pueden haber muchos tipos de problemas que sí que te puedo solucionar, pero a mí siempre me gusta tener un poco, antes de aceptar una consultoría, el decir un poco, vale, vamos a ver qué, un diagnóstico rápido previo a una serie de cuánto se está invirtiendo, qué resultados se está consiguiendo, para saber un poco el punto de madurez del proyecto. Claro, y a ver, hay gente más dotada como Ignacio Vidal, pero yo lo que vengo a decir es que si eres junior, por ejemplo, lo que puedes hacer es que si un compañero te pide ayuda de no sé cómo hacerlo, ostras, dile, vale, y no le cobres la consultoría. ¿Por qué? Uno, si vas a aprender, porque vas a ver otras cuentas, vas a ver nuevos problemas que tú nunca has visto. O sea, no os penséis que siempre... Hay fases en la vida que si un compañero, alguien te pide ayuda, lo que debes hacer es que, no, pero esto yo lo... A ver, no estás en esa fase de cobrar, estás en la fase de aprender. Tío, cógelo y... Porque aprenderás haciendo consultorías, se aprende muchísimo. Yo he aprendido mucho en ciertas consultorías. Entonces, ¿No te sí, pasa como que la cabeza se te pone a funcionar al 120%, y en ese momento, sabes, como que eso es es genial, otro sí. rollo? Sí, 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 sí. genera un momento muy, muy chulo. Vale, si quieres, vamos a los modelos de consultoría, Luis.
Vale, Albert, sí, Sí, un perdón, pequeño lo que tú quieras. inciso también. Claro, también lo que sucede muchas veces, Albert, y no sé si recuerdas en la mansión PPC de este año, que a veces decíamos que puede llegar un momento también que el media buyer un poco más experimentado acabe un poco cansado de estar en la plataforma. Que yo recuerdo que a ti te sorprendió. Dije, pero ¿cómo puede no gustaros, ¿no? Estar dentro de la plataforma? Y tampoco es que no te guste, pero que puede ser cierto que al final acabes muy quemado de estar todo el tiempo ejecutando, cuando quizás tu valor llegue un momento que esté más en la parte, lo que decíamos antes, ¿no? Mental, en la parte estratégica. Entonces dices, joder, realmente yo aporto más en otro punto. El modelo de consultoría puede quizás ser la forma de monetizar tu experiencia sin tener que estar ahí en la campaña, sin tener que estar 100% en la campaña. ¿Te puedo dar un inciso a eso? Sí, pero tienes que seguir gestionando para poder dar la consultoría completa. Quizás yo, por ejemplo, cuando en la agencia me dijeron, pasas a liderar tú el equipo, yo les dije, sí, pero yo el 50% de mi tiempo sí o sí tiene que estar en tocar cuentas. ¿Por qué? Porque si no, me va a pasar que dentro de un año me van a preguntar algo de la cuenta y yo voy a decir, no sé cómo se hace. Entonces, para que no me pase eso, necesito tocar cuentas. Yo creo que también, imagínate una persona, ahora con todo el lío este de Andrómeda y todo el río de meta, una persona que hace 2 años no hace meta, pero que sabe mucho. Hostia, hacer consultorías de meta, si no haces meta, ahora está difícil porque estarás recomendando cosas que funcionaban antes, pero como tú no estás tocando, no sabes que te funcionan. Hmm. Sí, aunque para mí quizás aquí la pelea sea más en estar actualizado o estar desactualizado, ¿no? Porque decir, si yo llevo años sin tocar meta, no haría una consultoría de meta, ¿sabes? Pero bueno, sí, creo que más o menos nos entendemos. Y Albert, ahora sí, si te parece, pasamos a modelos de consultorías o si eres un media buyer que está pensando, oye, pues quizás podría ser interesante para mí esto de ofrecer un modelo de consultoría y no te has tirado a la piscina, ¿de qué formas se puede hacer? Bueno, pues yo he preparado unos cuantos modelos de consultoría, Albert. No sé si tú también Sí, tienes. tengo tres. Tú también tienes tres, ¿no? No, yo tengo alguno más. ¡Ojo! ¡Ojo! Tengo alguno más, Albert. Vengo Que juguetón. hoy, Pues hoy, empieza hoy tú me has enviado un y. mensaje, no lo voy a decir literalmente, pero me has enviado un mensaje que llevo toda la tarde feliz. Porque digo, hoy Claro, viene Tito Luis. hoy vengo potente, hoy vengo Hoy viene, potente, hoy, pues hoy es un viene, hoy, tema. hoy venir a YouTube porque trae un polo que está guapete, Luis, hoy. O sea, hoy Buah, Luis Flores está hoy vengo guapete. elegante, ¿eh? No, 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 hoy La- vienes otra clase, otro swag, Otro rollo. otro rollo. Vale, Albert, habla modelos de consultoría que traes. Vale, a ver, creo que consideremos. Está el que yo le llamo consultoría express, que es el de una sesión donde no hay una preparación antes, no hay un contexto antes, y normalmente estas sesiones son por no tanto problemas de negocio grandes, sino es más porque hay un problema puntual de una cosa determinada que está pasando. Entonces, normalmente, esto suele ser más técnico que no actual, que a veces se te va por allí, en más estrategia. Pero suele ser un problema de, oye, yo me acuerdo hace poco de, oye, estamos teniendo estos problemas de leads, de que nos han bajado un número y no hemos tocado nada y todo el rollo, el típico no hemos tocado nada. La hice y pues encontramos el porqué. Entonces, para mí este es el primer modelo, consultoría que yo le llamo Express. Es la más fácil, también es la de menos importe, pero Literalmente es es un modelo. Es la que yo también he puesto de primera, Vale. que yo le he puesto consultoría 1-1 por horas. Y a mí me parece la opción. Las consultorías habitualmente o las auditorías suelen tener un coste elevado por todo lo que ello implica. Sin embargo, para mí esta es la forma fácil o la forma de poder poner un precio más, ¿cómo decirlo? Más accesible. ¿Por qué? Porque al final yo en este tipo de consultorías no tengo una preparación previa y no hago un seguimiento posterior, sino que Correcto. simplemente lo que hago es, oye, tengo estructurada esa sesión de tal manera que los 10 primeros minutos me estás hablando del negocio, la Ujú. siguiente media hora estamos viendo la cuenta mano a mano, compartiendo pantalla, y en los últimos minutos ya te doy las conclusiones y próximos pasos. Entonces, para mí, por eso también lo llamo express, ¿no? Porque es, oye, lo tengo ya medido cómo tiene que ser el punto. Y de hecho, una de estas las tuve la semana pasada, y es cierto lo que tú dices, ¿no? Que suele ser como
un problema concreto. Pero a mí también lo que me pasa es que muchas veces vienen por un problema concreto y esto es como cuando vas al mecánico. Sí, bueno, sí. Claro, tú vas y puede Siempre ser, son las vas con un bujías. problema, pero igual hay más, o cuando vas al dentista. Pero luego hay más, o, mira, es cierto, es este problema, queda resuelto y ya está. Así que, bueno, a mí estas me parecen muy interesantes y las más fáciles de tanto de dar como de recibir, porque a mí también me ha pasado lo que decíamos, ¿no? Que con alguna especialización, alguna cosa puntual que le pedí a algún compañero, esta es la que más me interesa, el decir, oye, te tengo una hora para preguntarte todo lo que necesite y para revisar todo lo que necesite. Correcto, 100% de acuerdo. Vale, Más. vamos a la siguiente. La siguiente es la que yo le he llamado es lo que ya es como es una auditoría, le podríamos dar una consultoría con contexto. ¿Qué suele ser esto? Esto lo que hacemos aquí es que uno, aparte de ese primer contacto de, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué problema tienes? Lo que sí que normalmente haces es que te rellenen un formulario con preguntas para conocer más el negocio. Y yo normalmente, por ejemplo, lo que pido es acceso a la cuenta ya. ¿Por qué? Porque me gusta, antes de que la persona me explique, con lo que tengo en el formulario y con lo que veo en la cuenta, intentar empezar a entender. Normalmente son consultorías, son sesiones donde tú ya vas a tiro. Sí, porque normalmente hasta puede haber algún mail previo de, oye, pero esto tal. Pero aquí normalmente lo que haces es que esa hora, la parte que hemos hablado antes de media hora de que me expliques el negocio, ya no existe. Entramos a fuego. Entonces, normalmente aquí hay un contexto antes, hacer la consultoría, siguientes pasos, y sí que suele haber un cierto seguimiento de, oye, esto ha quedado claro, tal. Pero aquí sí que hay un trabajo más pre y post consultoría en sí. Y aquí sí que también te encuentras muchas veces que es más estratégico, que es más que la persona tiene dudas y te empieza, hay como un curso de preguntas, de, pero ¿por qué esto? Y esta estrategia y el cliente que nuevamente te metes mucho más. Por eso es importante la parte del contexto. 100% de acuerdo. Esta también es la que tengo como segunda, así que veo que estamos muy alineados, Albert. Yo aquí la he llamado como auditoría completa. Básicamente, estas, para mí la diferencia que suele tener es que si la otra es en plan, suele ser una hora, esta le amplío a 1 hora y media porque suele haber más chicha, también para que, aunque también hay ese trabajo previo de que te rellenan un formulario o un documento y tú ya vas prevenido, pero aún así, aunque vayas prevenido, muchas veces, en mi experiencia, lo que me ha pasado es que de lo que te dice el cliente a lo que luego te encuentras realmente puede haber una diferencia. Entonces me sigue gustando tener esos 15 minutos, 20 iniciales de vamos a chequearlo todo. Lo que pasa es que al tener ya bastante información previa, vas todo más rápido y simplemente compruebas que hay alguna discrepancia, ¿no? Por ejemplo, discrepancia súper habitual, tema de conversiones. En el formulario te dicen que tienen cierta cantidad de conversiones, luego vas al apartado de conversiones y te das cuenta de que quizás tenían puestas como primarias conversiones que no eran Sí, sí. finales, ¿sabes? Entonces, por eso digo que a mí me gusta tener todavía esos 15 minutos cara a cara de, oye, vamos a chequear que todo esto está ok. Y para mí también tiene una parte posterior, como tú comentas, que es el, oye, pues a la semana o al tiempo que se estime en función de cada auditoría, el pegar una revisión o el tener la posibilidad de mandar emails o de hablar sobre lo que si el cambio o los cambios que se han hecho se han ejecutado. Entonces, para mí esta es un poco más completa y como tú, me ha gustado mucho también, yo no lo había separado así, pero me ha parecido muy interesante que quizás la consultoría uno por uno sea más técnica o más de una cosa concreta, mientras que la auditoría completa es cierto que suele ser más Más negocio. estratégica y Sí. suele ser más de a largo plazo. Suele ser más de largo plazo. Dentro que hay cosas técnicas, ¿eh? Pero sí, sí. Sí, casi siempre. Pero claro, para mí como que quizás en la primera, en la consultoría más express, más corta, vas con esa duda técnica y para mí como que en la auditoría la duda técnica surge, ¿sabes? No sé Sí, cómo lo que sí. te, como lo que Sí, te sí. decía, ¿no? Sí, Que sí. quizás no van con ella Sí, ya sí. allá. Vale, más. La tercera es auditoría con seguimiento. O sea, ¿cuál es la gran diferencia? Que no es un one shot, como te gusta esta palabra, one shot. Sino lo que hacemos aquí es que tú haces una primera consultoría grande, una auditoría grande, donde se presentan unos resultados, tú presentas unas propuestas de siguientes pasos y lo que haces es seguimiento de estos siguientes pasos. Pero no es un seguimiento por mail, sino suelen ser otras llamadas, donde lo que vas haciendo es, vale, uno,
mejoras que han habido, qué se ha implementado, dónde están los problemas, cuáles han sido los stoppers. Em, haces esa sesión y dices, vale, ahora para la siguiente volvemos a hacer. Yo aquí hay dos formas de hacerlo. Una es con sesiones ya planificadas, es decir, oye, cada 15 días nos reunimos. Yo aquí depende del volumen, juego con los tiempos, porque claro, si inviertes, no sé, 1.000 euros, depende del CPL que tengas, quizás no da tiempo a que un cambio lo veamos en una semana o en 15 días. Tienen que ser. Entonces aquí juegas un poco, pero hay unas que son planificadas de, oye, cada 15 días nos reunimos, o hay otras que es, oye, yo te doy 3 meses, hay 5 sesiones. Mi plan es que sean cada 3 semanas. Pero si os veis muy jodidos por algo, podemos adelantar o mover sesiones. Entonces, que normalmente estas sesiones son más de, oye, dijimos que había esto, y suelen haber aquí como, es más, sobre todo dudas. Que esto también te lo encuentras en este tipo de consultorías, que al principio son mucho más dudas que no acaban de entender el feeling, que a después que son más de, ¡pum!, esto. Entonces, sería esta forma de hacerlo. Vale. Esta yo creo que la llamo mentoría continua, que es como acompañamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, oye, Sí, sí. quizás Sí, en sí. vez de gestión de campañas, lo que quieres es, a mí, mira, me pasó hace poco también, una empresa tiene su propio departamento de marketing, pero me dice, oye, el PPC no es nuestro core, entonces tampoco, no lo hacemos perfecto, pero sí que nos gustaría cada X tiempo, cada mes o cada 2 meses, hacer una revisión con un profesional. Y un poco esta es la idea. La verdad que cuando he hecho este tipo de mentoría es la que menos me gusta porque es la que menos ha salido bien, porque en el sentido de que muchas veces, o al menos con el tipo de cliente que yo la he realizado, es cierto que para presupuestos pequeños o medianos no tiene mucho sentido. Bajo mi punto de vista, la experiencia que he tenido. Porque al final el coste es el que es, pero muchas veces quizás la mejora que puedas ir haciendo mes a mes no te vaya compensando o tardes en ver el resultado. A mí esta no me... Está ahí y me la han solicitado, pero no es una que yo promocione. Y de hecho, cuando me la han pedido, he dicho, voy a ver si voy a hacer algo a medida, a ver si nos compensa. Pero la mayoría de las veces la he descartado antes de ejecutarla quizá por las malas experiencias previas que tuve, que lo que te digo, que al final veo que para mí, mentoría continua, casi que me sería mejor coger la cuenta entera. ¿Sabes? Yo he tenido buenos resultados con ella, ¿eh? O sea, yo he acabado contento con, con, con ella, con los resultados que hemos conseguido. Lo que sí que es cierto, o sea, es que eso de coger la cuenta tú, mm, hay veces que no da tiempo material, o sea, no tienes tiempo para coger más clientes, quizás. Y hacer este tipo de consultorías sirve para aumentar tu facturación sin aumentar mucho el tiempo de aplicación. Entonces, yo por eso no soy tan fan de cuando me entran a... Que yo, por ejemplo, el cliente este grande me entra a través de haber hecho auditorías a ellos. Pero que yo creo que se puede conseguir sin cogerlo. A mí es un plan que me gusta mucho, ¿eh? Y sé de otros compañeros que es como de sus favoritas también. Porque ves la evolución, tío. Ya, pues a mí no es la que menos me termina Sí, de sí. gustar, la verdad. Fíjate, y de hecho yo aquí la he llamado mentoría continua, y yo aquí la mentoría continua me parece más interesante a nivel formativo. A nivel de hoy, una mentoría con alguien, más con otro media buyer y decir, imagínate, un media buyer que quiera aprender una plataforma diferente o que quiera trabajar más sus procesos como freelance, que a cuenta final. Pero como te digo, también es Sí, sí. que yo cuando he cogido este tipo de mentoría, generalmente es con presupuestos que quizás tampoco, y con proyectos que quizás No, no aquí tienen que estaban como invertir, para ¿eh? reventar, ¿sabes? Claro, pero aquí es difícil que alguien te la coja. O sea, yo aquí me he encontrado dos tipos de gente que me la ha cogido. Agencias, que lo que hacíamos es que cada sesión era un cliente nuevo, o a veces habían sesiones que eran dos clientes y lo que me decían era, mira, nosotros, lo que has dicho tú, una agencia que no es el departamento, pues... Claro, a Pero mí en eso este sí, caso sí claro, que esa tenían sí que tiene... departamento, pero era muy junior la persona. Entonces, lo que hacían es que ellos, como eran muy grandes en SEO, cada vez que pillaban un cliente de PPC me cogían uno del pack.
y vamos haciendo. Y entonces, ¿qué ha funcionado? Y después con clientes que han facturado mucho, la he seguido. Guay. Pues esta yo es la que menos me gusta, de momento, a día de hoy. Bueno, cada uno tiene sus cosas. Y vale, y tiene. No, A yo solo tengo priori, esas 3. Ahora estoy Vale. ready para la sorpresa. Tengo otras 3 más. A ver, también puede entenderse como que hay variaciones, ¿vale? La siguiente para mí sería, silencio dramático, consultoría grupal. Hasta ahora, para mí hemos estado hablando más como de 1 a 1 o de 1 a 2, ¿sabes cómo decirte? Pero también existe la consultoría grupal. ¿Qué pasa? Que esta es más como para comunidad o para alumnos. Al final, por ejemplo, nosotros en PPC Plus, muchas veces en las sesiones temáticas, hablamos todos con todos, pero hay otra modalidad que no hemos explorado, pero que podríamos explorar en otro momento, que sería el hablar de uno a varios, o algo que yo sí que he hecho en mis formaciones, el decir, oye, incluyo una consultoría grupal en la que vienen los alumnos y cada uno va poniendo casos de sus clientes. ¿Y esto Para mí eso es una... cómo lo vende un media buyer? Hombre, esto tiene que ser un media buyer, o sea, a priori solo se me ocurre un media buyer que ofrezca formación y que tenga, o que tenga una comunidad. Ah, vale. ¿Sabes? O sea, alguien que, claro, no que lo hagas, claro, no tendría sentido que dijeras, oye, clientes que, o sea, no sé, no lo veo como para cliente final, sino, pero por ejemplo, sí para alumnos o para gente que está empezando. Tú imagínate que haces pues mismamente, creo que hasta en el propio PPCK se podría hacer. Imagínate que decimos, oye, una consultoría, vamos a hacer un pack de consultoría grupal en el que toda la semana nos juntamos máximo 5 personas y exponemos alguna cuenta que tengamos y entre todos vamos viendo cómo puede avanzar, pero sobre todo como con la guía de una persona o en este caso sería como nuestra, ¿no? Como decir, oye, nosotros te decimos lo que haríamos ahí y eso pues con varias personas. Pero que te digo, esto es más a nivel formativo. Para mí esto sería lo que es una consultoría grupal, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que esto es si haces formaciones con alumnos y tiene sentido o con una comunidad, pero claro, para eso necesitas o tener alumnos o tener una comunidad. Entonces es menos habitual. Otra consultoría estratégica para lanzamientos. Claro. Entonces, para lanzamientos, por ejemplo, a mí me han pedido muchas consultorías de tengo un producto, quiero lanzarlo, ¿cómo hago ese primer lanzamiento? O tengo una idea, quiero convertirla en producto y hacer un lanzamiento. O tengo un producto y quiero vender esto, pero quiero saber también qué pasos tengo que hacer después. Entonces yo he tenido consultorías de todo, de, oye, tienes este producto, pues yo te diría que lo hicieras de esta manera y de esta manera con este tipo de campañas. Por ejemplo, imagínate lo que estábamos diciendo ahora de una lista prioritaria para un cliente. Si tú me dices, oye, acabo de crear un producto, imagínate, los Excels de Albert Roch, los Excels con los que tú gestionas a tus clientes y dices, quiero lanzar esto. Yo te digo, oye, Albert, ¿tienes ya alguna lista de gente interesada o de gente con la que te has hablado? Y tú dices, oye, pues tengo una newsletter. Pues yo te diría, mira, pues podemos hacer un lanzamiento de lista interna en el que tú haces una secuencia de correos, tal. O tú puedes decirme, oye, pero esto quiero lanzarlo a un público grande y acompañarlo con una formación. Y igual te digo, si queremos ir a más público, vamos a tener que tocar un nivel de conciencia un poco más bajo. Ese tipo de consultoría. Y de estas he tenido varias en los últimos meses. Y esta sería otro tipo de consultoría. Para mí quizás una consultoría más estratégica y más enfocada en un lanzamiento, no en algo de continuo. O imagínate que tú que has dicho que has trabajado que has llenado eventos, y yo también acabo de decir que hace poco que estoy haciendo publicidad para un evento. Imagínate que alguien dice, oye, voy a lanzar un evento y quiero una consultoría para ese lanzamiento inicial. ¿Sabes? No sé cómo. No para estar publicitándolo de continuo, sino para hacerlo como durante ese periodo concreto. Para mí este tipo de consultoría entraría aquí. Y por último, la consultoría especializada. Y por ejemplo, ¿en qué puede ser una consultoría especializada? Pues una consultoría especializada en Andrómeda Creatividades. Ahora que, por ejemplo, viene Andrómeda y que dices, oye, vale, imagínate que dices, no tengo ni puta idea de cómo hacer creatividades, voy a juntarme con alguien que sí sepa y que me explique. De hecho, creo que Adrián Gómez ofrece este tipo de consultorías de creatividades. Y a mí me parece muy interesante el que alguna empresa o algún media buyer te pueda solicitar una consultoría
para decir, oye, tengo este cliente y no sé, y hacemos este tipo de anuncios, no sé qué otro tipo de anuncios podríamos hacer y salir de esa consultoría con una batería de creatividades que podríais. Así que estas serían las consultorías que se me han ocurrido a mí. Albert, también si alguien se está planteando hacer cualquier tipo de esta consultoría, que con todas las que hemos dicho, yo creo que ya seguro que a todo el mundo dice, oye, pues yo creo que podría ofrecer esta u otra, ¿qué necesitamos para ofrecerlo bien, para hacerlo? Sí, al final una landing page, o sea, que en tu web lo ponga aparte de, ya entraríamos en hacer que la gente vea que tienes ese servicio. Por ejemplo, Ana Caustic ahora tiene un servicio de consultoría que lo está ofreciendo por la newsletter, o sea, eso ya lo veríamos, pero al final tienes que tener una landing page con todos los servicios. Y dentro de esa landing page, lo más normal es que tengas un Calendly o un derivado para que te puedan reservar. Normalmente, lo bueno de las consultorías, que tanto la consultoría, las dos primeros tipos, las que son más, yo en mi caso, las dos primeros tipos, normalmente eso es un precio cerrado por hora. Y aquí normalmente lo que haces es que ya te pagan cuando hagan la reserva. Entonces, yo es cierto que las de seguimiento normalmente las he acabado negociando por un tema de que depende del seguimiento que querían, depende de lo grande que era lo que necesitaban y todo el rollo. Pero, pero eso, o sea, es simplemente una landing donde expliques tus servicios, los pricings y un calendar. Normalmente se trabaja así o con otra integración que tengáis. Tal cual. Yo aquí tengo lo mismo, ¿vale? Una Vale. landing page con la descripción del servicio. También suele estar interesante incluir el proceso de cómo funciona, ¿vale? El decir, oye, pues haces el pago, reservas la cita y te llegará un email con los datos para que puedas acceder. O en el caso de lo que hemos dicho de una auditoría, pues oye, te llegará un documento que tendrás que rellenar previo, o sea, como poner un poquito las instrucciones. También algo interesante para este tipo de landing page es añadir testimonios y finalmente a mí me gusta como ponerlo todo y al final el típico stack, el típico cuadrito con el pricing, todo lo que incluye y la llamada a la acción para hacer la reserva. Y lo que tú comentas, Albert, se puede hacer la reserva y el pago en el mismo momento. Las herramientas como Calendly o Tidical, que yo recomiendo mucho Tidical, que en AppSumo yo la cogí regalada de precio y es brutal porque la siguen actualizando. No sé si seguirá estando, pero si sigue estando estará como unos $30 o algo parecido y funciona muy bien. Tidical se vincula con Stripe y te lo deja todo bien preparado y además ya está preparado ese que ha automatizado el email para que le llegue al usuario con el Meet o con el Zoom con el que necesitas para hacer la consultoría y ya está. Entonces, herramientas Calendly o Tidical para agendar, Stripe o Thrivecart para cobros o cualquiera que se pueda vincular con Calendly o con Tidical. Luego que tengas un Zoom o un Google Meet para poder realizar la grabación, porque en las consultorías suelen tener grabación y para entregarse al final. Y nada más, yo recomiendo para la hora de hacer consultorías que tengas tus propias checklists de más o menos los pasos a seguir, un estándar. Yo tengo los míos propios y que sirvan un poco como guía. Y nada, el flujo sería, van a la página, hacen la reserva, pago, cuestionario previo en caso de que aplique y finalmente la sesión. Sí, aquí, si te quieres, iba a decir dedicar a, si quieres hacer consultorías, uno, ten esos formularios preparados de si alguien tenerlos. Yo, por ejemplo, tengo tres formularios. Uno es formulario de captación de leads normal, o sea, que es más genérica para muchos servicios. Una de commerce y una de formación. ¿Vale? Estarían las tres y yo es la plantilla que tengo y la que donde están todas las preguntas, que son como 5 o 6 folios. O sea, es un montón de preguntas que hago. Porque normalmente esta gente que te contrata esto es gente que te rellena todas esas preguntas porque realmente está interesado. Después también yo tengo Workspace, utilizo la grabación de Google Meet. Para mí es grabarlo para enviarle la grabación. También aprovecho, ahora ya Workspace también tiene la transcripción de Gemini, pero si no, Tactic, para poder hacer como que te ayude a hacer los checks de los siguientes pasos que tiene que hacer la persona. Y después un truco, pero lo pondré en recomendaciones. Mamá. Y después lo de la checklist, también importantísimo. ¿Por qué lo de la checklist? Porque la checklist al final,
cuanto más consultorías vayas haciendo o cuanto más vayas gestionando, tú irás viendo que los problemas siempre están en los mismos sitios y hay como trucos. Yo, por ejemplo, casi en todas las consultorías, lo primero que hago es segmento acción de conversión, ver cuántas hay y cuántas están en conversión y en todas las conversiones. Y a partir de ahí ya pienso, vale, esto es un desmadre o esto... Pero es lo primero que hago Sí, en sí, sí, cualquier 100%. consultoría. Lo primero que Pero, hago. o sea, tú te vas primero a desglose. Yo me voy directamente al apartado de conversiones y reviso las conversiones ¿Sabes que hay. ¿Sabes por qué no lo hago? Sorpréndeme. Porque tú puedes tener conversiones primarias que nunca se hayan disparado. Entonces, eso de momento no afecta. Entonces, yo necesito saber lo que está afectando ahora. Entonces, yo lo que hago es eso. Y después ya mire allí y diré, no, aunque no haya saltado mucho, o sea, que no haya saltado nunca, quítalo por si alguna vez salta y todo el rollo. Me Pero parece lícito. lo que hago es primero me voy allí. Pero sí, lo de la checklist, porque en las consultorías lo que no. Piensa que no te puedes poner. ¿Y ahora qué miro? Y ahora miramos esto y de repente como que la persona te vea dudando de ahora va aquí, y ahora va allí, y ahora va todo desordenado. Yo creo que tiene que haber un espacio para la improvisación, pero dentro de un esquema inicial. Porque hay muchas veces que dices, vale, tengo este problema. Correcto. Puede venir de aquí, de aquí, de aquí, de Correcto. aquí. Entonces ahí sí que creo que hay que a veces Pero hay que como un de esto, un orden. Efectivamente. ¿Qué más tienes de esto? Vale, yo ya me pasaría a qué debe incluir una buena consultoría. Vale, ¿eh? ¿O tienes tú algo, si tienes tú algo más? El que debe incluir una buena consultoría. Vale, es como. Incluye, o sea, la verdad es que la mayoría de las cosas las hemos dicho. Quiero decir, pues una preparación previa, el acceso a las cuentas, sacar un diagnóstico, recomendaciones accionables y priorizadas. Por una parte, tener los quick wins y por otra parte, mejoras que son más a largo plazo. Tener un recap post sesión, que esto ya hemos dicho que depende del tipo de consultoría, estarán o no, al añadir grabaciones, resúmenes. Nada, la verdad es que lo hemos dicho todo. Bueno, sí que, mira, este punto importante, ya te paso pelota, es oye, si han cogido cualquier tipo de consultoría que hayan cogido, también aquí a nivel comercial es interesante que puedas meter un upsell, es decir, vale, hemos tenido esta consultoría, espero que haya sacado su rendimiento, que sepas que aparte de esto puedo ayudarte con la gestión de campañas o podemos tener otra cada X tiempo. Que sepáis también que en el episodio 158 nosotros explicamos cómo hacíamos consultorías de la que es la consultoría propia, explicamos. No cuando ya entramos en... Correcto, cuando ya estamos en la voz, lo hablamos en la 158 un poco, en el episodio 158 un poco los pasos. Vale, ¿qué más tienes? Yo tengo el ¿qué saca un media buyer de hacer consultorías? Pa'lante. Vale, lo primero, es el mejor ratio hora que vas a tener. Es difícil superarlo con un cliente. Es difícil. Sí. Es el ratio hora más. Es así. 2, aprendes un montón. O sea, aprendes la hostia haciendo consultorías porque problemas de otra gente, negocios que no conocías, políticas que no conocías, formas de trabajar que no conocías, 1000 cosas. Aprendes un montón. Sí, a mí esta parte me encanta, el ver negocios nuevos y sin tener que empaparte de ellos al nivel de gestionarlos. Correcto. Me mola mucho. Después hay otra que para mí ha sido llevamos 5 o 6 años, Luis. Para mí todavía sigue siendo la mejor frase que se ha dicho nunca en el Telegram de PPCcast, que es: el síndrome del impostor te lo quitas haciendo auditorías. Y es totalmente cierto. Yo he entrado en cuentas que he dicho, ¿cómo coño alguien estaba haciendo esto? ¿O cómo coño estáis invirtiendo 10.000 euros sin conversiones? O cómo, o sea, Sí. que tú te piensas, buah, es que hostia, es que no sé hacer nada, no soy bueno en esto, no soy... Te metes en una consultoría y dices, la madre de Dios. La madre de Dios. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con un cliente de una de estas cuentas nuevas y decía, mira, hemos heredado esta cuenta, lo mejor que nos puede pasar ahora mismo, a nivel de negocio no, pero a nivel de media buyer, es que está hecho un desastre. Entonces, ver una rápida evolución va a ser fácil. Entonces, hostia, de verdad, os quita el síndrome del impostor de un momento, hacer una auditoría. Y después es verdad que podéis ganar un cliente. ¿Por qué? Porque hay veces que es lo que has dicho tú, el upsell pero hay veces que el cliente mismo te dice, hostias, mira, llévanoslo tú porque no sabemos hacerlo. O sea, no sabemos hacerlo. ¿Y qué es lo guapo de esto? Es que puedes conseguir clientes que tú no te esperabas y aparte que tú ya conoces el feeling.
O sea, de cómo es la persona que está detrás, le importa o no le importa, está atenta o no está atenta, hace lo que le pides de si le has pedido nuevos anuncios, los hace, si no. Entonces, como que ya no es tan fría la entrada en un cliente. Entonces, también es de pensar que puede ser una buena puerta para ganar clientes. Tal cual, porque al final muchas veces vuelvo al caso del mecánico. Tú puedes ir al mecánico y que te diga el diagnóstico, que te diga, mira, lo que pasa es que se ha pinchado la rueda y hay que cambiarla. ¿Qué es lo siguiente que vas a decir? Pues cámbiamela. ¿Sabes? Entonces aquí es un poco parecido. Oye, que hay un desastre en el tema del tracking. Pues arréglamelo. ¿Sabes? Que hay que hacer todo este tipo de creatividades. ¿Cuánto cuesta que me las hagas? ¿Sabes? Así que a mí me parece eso que sale de manera natural. Vale, Albert, pues yo aquí ya no tengo más. Yo creo que ha quedado todo muy redondo. No sé si tú tienes algo. Vale, pues Albert, si te parece, aquí lo dejamos. Como has dicho, capítulo 158, si queréis ver la parte. Esta es un poco más quizás la parte de oye, si eres media buyer y quieres dar consultorías. La parte de business que necesitas saber, la parte de qué hacer dentro de la pantalla, la tenemos en el capítulo